Muy bien. Bueno, en la clase de hoy vamos a abordar un tema muy importante porque cuando nosotros en la clase 1 hablábamos de cuál era el campo de estudio de la química, le decíamos el campo de estudio de la química es la materia, ¿no? Y de la materia está hecho el universo y entonces nos agrandamos los químicos y decimos que nuestro campo de estudio es todo el universo. Y cuando hablamos de materia, obviamente no hablamos de átomos, hablamos de átomos combinados. Nosotros les explicábamos que necesitábamos conocer primero la estructura de un átomo individual para entender por qué esos átomos están combinados en la naturaleza y posteriormente, cuando vayamos a la unidad 5, vamos a entender las reacciones químicas que se dan entre sustancias y ahí sí vamos a poder llegar a ese campo de estudio de la química que es no solo la materia, sino sus transformaciones y la energía que está asociada a esas transformaciones. Entonces, primero hicimos un recorrido por los elementos químicos, vimos cómo está estructurada la materia, en el átomo, en esa zona central que contiene partículas que tienen la mayor masa, que son los protones y los neutrones, y hacia el exterior del núcleo, en esa zona extranuclear, los electrones. ¿Sí? Así está constituido cada uno de los átomos. Vimos que los átomos no son iguales, que cada uno tiene algo que lo caracteriza, que es el número atómico, que tiene que ver con la cantidad de protones, y que, como la materia es eléctricamente neutra, van a tener, si estamos hablando de materia neutra, vamos a tener igual cantidad de protones que de electrones. Eso básicamente es lo que vimos cuando abordamos la estructura de la materia. Bueno, ahora lo que vamos a ver es cómo átomos de elementos iguales o de elementos diferentes interaccionan para formar sustancias, sustancias puras o sustancias puras compuestas, ¿sí? Acuérdense, si nos remontamos al inicio de esta materia, que nosotros les recomendábamos que leyeran el capítulo 1 de Di Riccio, que era nuestro piso, nuestro lenguaje común, que cuando hablamos de sustancia pura estamos hablando de un sistema homogéneo, en donde si yo me paro en todos los puntos de ese sistema, las propiedades intensivas son las mismas. Y que esas sustancias puras podían ser sustancias puras simples, que son las que están formadas por un mismo tipo de átomos, y sustancias puras compuestas o compuestos químicos, que son los que están formados por más de un tipo de átomos. Bueno, hoy vamos a ver cómo se constituyen esas sustancias puras, ya sean simples o ya sean compuestas, para ser sustancias y sistemas homogéneos. ¿Cómo se forman esas sustancias? Ustedes recuerden siempre, y ya lo hemos dicho cuando hablamos de modelo también y de teorías, que como todo lo que estudiamos en química está en un mundo submicroscópico o nanoscópico, no tenemos ningún aparato que nos permita mirar cómo están constituidas las sustancias. A lo sumo, hay los últimos microscopios de barrido electrónico, los más, pero los más desarrollados, hacen, como su nombre lo dice, un barrido y permite ver como asociaciones de átomos, pero no permite, digamos, entrar mucho más allá, o sea que nunca vamos a ver a los protones o a los electrones enlazándose para que nosotros digamos, uy, mirá, la unión es covalente, o el enlace es covalente. Lo que quiero retomar es el concepto de teoría y el concepto de modelo. ¿Sí? Como no puedo acceder con el ojo desnudo, ni siquiera
puedo hacerlo a través de instrumentos, los fenómenos que yo observo macroscópicamente, ya sea en la naturaleza o en el laboratorio, porque los puedo reproducir o forzar cierto tipo de fenómenos, tienen que ser explicados a partir de teoría. Las teorías no son ideas locas, sino que son una serie de constructos basados en hipótesis que se contrastan justamente con la evidencia en el laboratorio o en la naturaleza, ¿sí? O sea, son hipótesis contrastadas, muy contrastadas, por eso se transforman en teorías, con el fenómeno que quieren explicar. Y siempre detrás de una teoría hay un modelo científico que permite explicarla, ¿sí? Nosotros nos vamos a basar en la teoría del octeto primero, que ya la nombramos en la clase de tabla periódica, y también en la teoría de Lewis, que es la de enlaces químicos. Y vamos a utilizar algunos modelos de Lewis para explicar estos enlaces. ¿Qué quiero decir? Yo siempre le digo a mis estudiantes de todos los niveles que ni los electrones son pelotitas, ni asteriscos, ni crucecitas, ni tampoco hay un óvalo que une electrones y me permite ver que están enlazados, ¿sí? Eso lo hago solo para poder comprender mejor a lo que me estoy refiriendo. Pero ustedes imaginen que todo esto se está produciendo en un nivel de máxima energía y con los electrones, que como ustedes saben son partículas prácticamente de masa desestimable. Así que imagínense que esto está sucediendo, o que va a suceder a medida que lo vayamos viendo, en un campo energético, ¿no? Porque de lo que se tratan son de fuerzas electrostáticas, ¿sí? Así que, dicho esto, vamos a arrancar con la clase de enlaces químicos. O empezamos con que no corre el power. Ahí está. Bien. Para que se... Digo, si yo pongo dos o más átomos en contacto o los acerco, ¿siempre se va a producir un enlace químico? No, no siempre, ¿sí? ¿Cuándo se va a producir un enlace químico? Se va a producir un enlace químico cuando los átomos que se unen tienen una energía menor que los átomos aislados y por eso alcanzan estabilidad. ¿Quiénes son los responsables de que se produzca un enlace químico o quiénes están implicados en que se produzca un enlace químico? Los electrones de valencia, no cualquier electrón, sino los electrones de del último nivel energético. Ustedes recuerdan que nosotros, cuando dimos la clase de tabla periódica, explicamos que había un grupo dentro de la tabla periódica, que era el de los gases nobles, que siempre concitó el interés de los químicos, ¿no? ¿Y por qué concitó el interés de los químicos? Porque todos los elementos en la naturaleza están combinados, excepto los gases nobles. Los gases nobles no están combinados ni consigo mismos, ni con ningún otro elemento químico. Eran notables, ¿no? Porque realmente eran los únicos que sucedía esto. Entonces se los empieza a estudiar y lo que se ve es que tienen una característica en común, y es que tienen completo su último nivel energético con 8 electrones, excepto el helio, que es el primer gas noble, y que tiene 2 en el único nivel, porque solo tiene 2 electrones. Esta característica a esta característica se le atribuyó la gran estabilidad. Cuando nosotros hablamos de estabilidad o de gases inertes, nos queremos referir a que que no interaccionan químicamente con otros, porque son estables. ¿Y a qué se debe? A esa estructura de 8 electrones en el último nivel, que como ya saben, el helio va a ser la única excepción. Esta teoría que plantea que todos los elementos químicos
tienden a completar con 8 electrones su último nivel energético, pareciéndose al gas noble más próximo, se denominó teoría del octeto. Entonces, ¿cómo hacen esos elementos químicos para completar con 8 su último nivel? En algunos casos va a haber elementos que tienen tendencia a perder los últimos electrones de su nivel, los electrones de su último nivel, perdón, van a tener tendencia a perderlos porque tienen pocos electrones en su último nivel. Y en el anterior terminarían con 8. Y otros elementos químicos que son los que tienen muchos electrones en el último nivel, pero no llegan a 8. Entonces van a tener tendencia a ganar electrones, ya sea porque otro se los ceda o compartiendo electrones con otro átomo. La idea entonces de base es que los elementos químicos, esos átomos aislados, son inestables y tienden a alcanzar estabilidad uniéndose a otros de manera tal que todos alcancen el octeto, ¿sí? Esa sería la base que explica todos los enlaces químicos, ¿sí? También es bueno decir que cuando hablamos de enlaces químicos, hablamos de enlaces entre átomos, que nos van a dar los compuestos químicos, y enlaces entre moléculas, o sea, dentro de una misma sustancia, cómo se enlazan las distintas moléculas que la constituyen. Ese trabajo de fuerzas intermoleculares y de enlaces entre moléculas lo vamos a desarrollar la clase que viene, y también ahí vamos a abordar el tema de los materiales de interés para la informática, ¿sí? Entendiendo qué tipo de enlaces tienen esas moléculas para conferirles las propiedades que tienen. Porque acá el tema es las propiedades. Vuelvo al tema de la teoría. ¿Cómo está la materia íntimamente constituida para que tenga las propiedades que nosotros advertimos que tiene? Entonces, hay una correlación directa entre las propiedades de una sustancia y su constitución interna, ¿sí? Es decir, cómo están constituidos los enlaces. Yo les decía que la teoría que explica los enlaces químicos es la teoría del octeto. Y uno inmediatamente lo relaciona con los 8 electrones. Pero ustedes recuerdan que nosotros también les explicamos que había algunas excepciones en la tabla periódica de algunos elementos que no respondían a esas generalidades que nosotros comentábamos, ¿no? Bueno, entonces ustedes tienen que saber que hay algunos elementos que no cumplen la ley del octeto, o que son excepciones a la regla del octeto. Por ejemplo, el berilio, que se estabiliza con 4 electrones en el último nivel, y el boro, que también se estabiliza con 6. Estas son 2 excepciones que son muy interesantes, ¿no? Porque hay muchos compuestos de estas sustancias. Muy bien. Ay, esto no funciona bien, no sé por qué. ¿Vos sabés, Gastón, por qué no funciona que corra que hay que correrlo con el scroll? No te sabría decir. Raro. A Lorena también le pasó, porque yo pensé que era un problema mío. Bueno, seguimos viendo qué condiciones tiene. O sea, la primera que dijimos es que los átomos, cuando están unidos, tengan menor energía que cuando están separados, ¿sí? Porque a menor energía, mayor estabilidad. Vamos a ver un poquito cómo es esto. Yo les anticipaba que el enlace químico está relacionado con interacciones electrostáticas, ¿sí? Ustedes saben que los electrones tienen carga eléctrica negativa,
que cuando hay interacciones con las cargas positivas del núcleo, que hay interacciones entre electrones, ustedes saben, cargas de igual signo se repelen, cargas de distinto signo se atraen. Entonces uno lo que tendría que estar imaginando es que hay, como mínimo, a mí siempre me gusta usar el caso más simple, que es que haya dos átomos interactuando. Pueden ser iguales o distintos, ¿eh? Pero bueno, ustedes lo que tienen que entender es que hay fuerzas electrostáticas de atracción entre el núcleo y los electrones y fuerzas electrostáticas de repulsión entre electrones. También dijimos que los electrones que están interactuando en los enlaces químicos son los del último nivel, o sea, los electrones de valencia. Con lo cual, uno lo que puede pensar es que el núcleo y el resto de los electrones quedan inalterados, o sea, no habría, digamos, cambios en ellos. Pero sí hay fuerzas en todo ese espacio en el que se está produciendo el enlace, fuerzas de atracción y fuerzas de repulsión. Ese resultado entre fuerzas de atracción y de repulsión hace que exista una distancia X para cada caso entre un átomo y otro. ¿Cuál va a ser esa distancia? La que provoque la menor energía y la mayor estabilidad. Entonces, esa distancia entre un núcleo y otro se denomina longitud del enlace. Nosotros para la semana que viene los vamos a invitar a utilizar y a realizar unas actividades con un software que se llama Avogadro y que nos permite modelizar enlaces químicos covalentes. No nos permite hacer enlaces iónicos, pero sí enlaces covalentes. Entonces, ese software que venía en las netbooks y que va a volver a venir en las nuevas netbooks que se van a entregar en las escuelas secundarias, la verdad que es muy interesante porque nos permite realizar una serie de representaciones que nos permiten comprender más las interacciones dentro de la molécula, o sea, átomo-átomo, y dentro de, entre dos o más moléculas. Y tiene una serie de herramientas que permiten medir la distancia o la longitud de los enlaces, ¿no? O sea, lo que tiene el software es, uno construye la molécula, si está bien construida en el sentido de las relaciones entre los átomos participantes, lo que se puede es optimizarla. ¿Qué quiere decir? El programa, como ya sabemos, está alimentado con información y lo que hace es ubicar a los átomos a la distancia y en la posición tridimensional, por supuesto que no es tridimensional, pero sí simula la tridimensionalidad, la pantalla sigue siendo plana, los permite ubicar en el espacio de la forma en la que estarían en la materia real, ¿no? Simulando esa distancia óptima donde la repulsión es mínima y por lo tanto la energía es mínima porque hay mínima repulsión y la estabilidad es máxima. Acuérdense que la relación es inversa. A mayor energía, menor estabilidad. Bien. Vamos a definir qué son los enlaces químicos, entonces. Son fuerzas, como les estábamos explicando. Son las fuerzas que mantienen unidos a los átomos, a las moléculas o a los iones. Esta diferencia entre átomos, moléculas o iones nos dan cuenta de los diversos enlaces químicos que vamos a ver. Entonces, repetimos, cuando se unen, lo hacen de manera tal de ubicarse en el espacio, compartiendo o cediendo electrones,
de manera tal de que encuentran una situación de mínima energía para alcanzar la máxima estabilidad. Y también se los había adelantado antes, para poder completar su octeto y que suceda esto, los átomos pueden perder electrones, ganar electrones o compartirlos. Siempre los responsables de estos enlaces químicos son los electrones externos, ¿sí? O sea, los electrones de valencia. Bueno, acá hay un cuadrito que permite entender esto que yo les estoy explicando, ¿no? Vamos a entrar en el mundo del análisis de gráficos, ¿no? Que es otro tema que a nosotros nos parece muy interesante. ¿Vieron que les dijimos que van a usar distintos formatos textuales? Bueno, uno de los formatos textuales que les vamos a pedir más adelante es la interpretación de gráficos. Entonces, para la química, los gráficos es una función también, pero donde en realidad no son campos numéricos los que están relacionados y representan una función, sino que son ciertas propiedades, ¿no? No es el campo del Z y el campo de R, o R y R, no. Son propiedades o parámetros físicos o químicos que se expresan en una determinada unidad y que están relacionados. Por lo tanto, muchas veces las escalas, como no son campos numéricos, las escalas no son las mismas. Eso uno lo tiene que mirar, que no es lo mismo lo que represento en escala, estoy diciendo, en el eje Y que en el eje X, y a veces son cualitativos y otras veces son cuantitativos. Son cualitativos cuando uno los mira y puede interpretar el fenómeno sin necesidad de ver números. Lo que ve son tendencias a un crecimiento o a un decrecimiento. Cuando son cuantitativos tienen valores determinados e incluso uno a partir de un gráfico puede hacer cálculos, ¿sí? Bueno, entonces, ¿qué tengo que mirar cuando veo un gráfico? Lo primero que de todo tengo que mirar qué propiedad o parámetro se representa en el eje X y cuál el que se representa en el eje Y. Vamos a mirar esto. En el eje Y dice energía de enlace, ¿no? Y entre paréntesis indica en qué unidad está expresada. En este caso, kilojoule por mol. Ustedes todavía no estudiamos lo que es el mol, pero así se expresa la energía. A medida que vayamos avanzando van a entender qué es el mol, ¿no? Pero quiero decir, ustedes ahí interpretan que está marcada la energía de enlace y en qué unidad, porque también uno podría decir, si no le pone la unidad, podía malinterpretar los datos del gráfico, si es que está expresada la unidad, ¿no? Bien, en el eje Y entonces tienen energía del enlace en kilojoule por mol. En el eje X, ¿qué tengo? El avance de la reacción. De alguna manera me está representando el tiempo, aunque no diga tiempo. ¿Por qué avanza la reacción? La reacción química tiene un determinado tiempo, ¿sí? Para suceder. Entonces, si yo me voy corriendo hacia los valores más grandes de X, lo que estoy viendo es cómo va avanzando la reacción. Si yo tuviera que escribir un texto que informe sobre el análisis de este gráfico, lo primero que tengo que decir es esto. El gráfico representa las variaciones en la energía del enlace a medida que avanza la reacción, ¿sí? Entonces, la persona que sigue leyendo entiende lo que le estoy explicando. Entonces, siempre que tengan que analizar un gráfico, tienen que expresar eso. ¿Qué es lo que representa el eje Y
y qué es lo que representa el eje X. Bueno, ahora que sabemos lo que representa, vamos a mirar. Fíjense que en el instante inicial todavía no se han puesto en contacto, estos átomos empiezan a estar en contacto, y los tengo por separado arriba, ¿no? Tengo un átomo de hidrógeno y uno de cloro, ¿sí? Y los dos están en una alta energía, ¿sí? Fíjense que están al tope del gráfico. Y al costadito, por si no lo hubiéramos deducido, dice átomos libres, mayor energía, menor estabilidad, para reforzar este concepto, ¿no? De que estabilidad y energía son inversamente proporcionales. A medida que avanza la reacción, fíjense cómo la energía del hidrógeno va disminuyendo, la del cloro va disminuyendo, y esas flechitas que están saliendo hacia la derecha indican que es energía disipada, ¿no? O sea, aquella alta energía que teníamos al principio se va perdiendo. Y fíjense que los átomos se están uniendo hasta que quedan uno pegado al otro y se forma una sustancia que ahora no interesa, pero yo les cuento, que es el cloruro de hidrógeno. Es una sustancia pura compuesta. ¿Por qué? Porque está formada por dos átomos distintos, ¿sí? Bien, entonces acá, ¿por qué nos interesaba este gráfico? Porque muestra de una forma cualitativa, ¿por qué? Porque no hay números, pero uno se da cuenta mirándolo, cómo la energía inicial de los átomos libres es mucho mayor que la energía final de los átomos combinados, ¿sí? Y cuando están combinados alcanzan estabilidad. Muy bien. Traje aquí una tabla periódica para recordarnos qué tipos de elementos químicos teníamos en la tabla periódica. Ustedes recuerdan que había una línea escalonada que nos separaba los metales de los no metales. La mayor parte de los elementos químicos son metálicos, ¿sí? Hay unos pocos no metales. Después, el último grupo es el de los gases nobles, que como sabemos que no se combinan, no van a perder ni ganar electrones. Acuérdense que a la izquierda de la línea escalonada tenemos a los metales y a la derecha a los no metales. La única excepción es el hidrógeno, que está ubicado a la izquierda de la línea escalonada, pero si ustedes miran después sus tablas periódicas van a ver que está como bastante separadito del litio, como que forma parte del grupo 1, pero está un poco más arriba. Se lo puso ahí porque realmente tiene características muy parecidas a todos los elementos del grupo 1, pero la característica que tiene es que es un no metal. Así que si tienen la tabla periódica a mano, redondeen al hidrógeno y pónganle no metal porque se van a confundir, si no. ¿Qué características tienen entonces los elementos químicos? Los gases nobles no se combinan, o sea, no pierden ni ganan electrones porque tienen la estabilidad máxima, tienen 8 electrones en el último nivel. Los no metales, que son los de la línea escalonada hacia la derecha, van a tener muchos electrones en el último nivel, pero no llegan a 8. Acuérdense que son el grupo 4, 5, 6 y 7, que eso indicaba la cantidad de electrones del último nivel. Como ven ustedes, tienen muchos, pero no llegan a 8. ¿Qué les va a pasar a esos elementos químicos? Van a tener tendencia a ganar electrones, ¿sí? Estos elementos son muy electronegativos, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Que tienen una tendencia fuerte a tomar electrones para completar su octeto. Los metales
van a tener pocos electrones en el último nivel, y van a tener tendencia a perderlos para quedarse con 8 electrones en el último nivel, ¿sí? Van a quedar como iones, van a ser más pequeños, porque van a, entre comillas, perder lo que sería su último nivel, ¿no? Al perder electrones, 1, 2, 3 electrones que tenían en su último nivel, terminan perdiendo el nivel entero, ¿no? Entonces, un ion de estas naturalezas, que es un catión, porque al perder electrones tiene cargas positivas, va a ser de menor tamaño, ¿sí? ¿Qué pasa con el hidrógeno? ¿Por qué es un no metal? Y porque el hidrógeno tiene un único electrón en su único nivel. ¿Y a quién se va a parecer? Se va a parecer al helio, que es el primer gas noble, que ustedes recuerdan que es la excepción de la teoría del octeto en términos de 8, que tiene 2. Entonces el hidrógeno siempre va a tender a ganar un electrón para parecerse, alcanzar la estructura del helio. Bueno, acá tienen un grafiquito que a lo mejor no se ve muy bien ahora en pantalla, pero que ustedes lo pueden ver perfectamente cuando lo revisen el PowerPoint. Y lo que trata de representar este grafiquito, fíjense que mete en el medio la columna de los gases nobles. Y entonces explica que los elementos que están cercanos a los gases nobles, pero que lo tienen hacia la derecha, van a ganar electrones, ¿no? Son los que tienen 6 y 7 electrones en su último nivel. En cambio, los que están a la derecha serían los que se pasan del gas noble más próximo y son los que tienen tendencia a perder electrones. Vamos a explicar esta propiedad que es muy interesante, que es la electronegatividad, que yo se las anticipaba hace un ratito diciéndoles que los no metales eran muy electronegativos. Esta propiedad se explica como la mayor o menor tendencia que tiene un átomo a atraer electrones hacia sí, ¿no? O sea, tiene mucha tendencia ese núcleo a ganar electrones. El químico Pauling estudió la electronegatividad como propiedad y estableció una escala totalmente arbitraria, ¿no? O sea, a partir de los ensayos en laboratorio, determinó cuáles elementos eran los más electronegativos. Y o sea, no es que eso lo inventó, lo experimentó. Lo que inventó fue la escala. Entonces dijo que los elementos más electronegativos estaban hacia el extremo derecho superior, siendo el flúor el elemento más electronegativo. A los gases nobles les atribuyó electronegatividad 0. ¿Por qué? Porque no se unen con nadie, no quieren electrones, así que no, si uno lee de nuevo la definición, si es la tendencia de un átomo a captar electrones, los gases nobles tienen tendencia 0. O sea que los que tienen la electronegatividad 0 son los gases nobles. El resto de los elementos tienen un comportamiento de muy electronegativos, parcialmente electronegativos o poco electronegativos. Las flechas lo que marcan son las tendencias a lo largo de los periodos y a lo largo de los grupos crecientes de electronegatividad. Como les decía, el elemento más electronegativo es el flúor, al que Pauling le atribuyó el valor 4. Y el menos electronegativo es el francio, ¿sí? Que lo tienen ustedes en el extremo izquierdo
hacia abajo. Me voy a tomar unos minutitos para que ustedes busquen en su tabla periódica si tienen los valores de electronegatividad. Como les dije, les digo siempre, tienen que buscar en la referencia los valores, a ver dónde está. En algunas tablas está atrás, por ejemplo. Así que les doy un ratito para que miren y vamos a consultar por algunos elementos. ¿Encontraron? Puede ser 0, ¿De quién me estás diciendo? no, yo digo de Francio. Ah, del Francio estás mirando. ¿Cuánto decís? 0,7. A ver los otros compañeros. O sea que yo no tengo mi otra tabla periódica que estoy buscando en esta no tengo los valores. Gastón, vos tenés tu tabla ahí a mano para indicar, no sé cuál tenés vos. Yo estoy usando la mejorcita que tengo, pero no lo encuentro el valor. De todos Vale, modos, ahí... si nosotros generalmente cuando hacemos preguntas sobre esto, les damos los valores, ¿eh? No es que tienen que adivinarlos. Ah, acá lo encontré, sí. Entonces, ¿qué me decías? No me acuerdo ni quién estaba hablando. Yo, Juan. Ah, Juan. No, yo decía ahí de la electronegatividad, en respecto a lo que Sí, es el sí. Francio, 0,7. En mi tabla, el francio tiene 0,65. También en algunos libros o en algún lugar van a encontrar que el menos electronegativo es el cesio. Y fíjense que está arriba del francio está el cesio. Y eso es porque el cesio es natural y el francio no. Entonces, por eso se suele atribuir al elemento natural cuando se habla de propiedades, ¿viste? En mi tabla dice 0,65, la del francio. Pero miren el flúor, ¿no? Que es el más electronegativo, fíjense que tiene 4. Como les decía, la escala es arbitraria, Pauling se las atribuyó sobre la base de sus experimentos, pero da cuenta de esa mayor o menor tendencia a ganar electrones. Eso es lo importante. ¿Los demás no tienen su tabla periódica a mano o no encontraron la electronegatividad? Acá en el chat, Tomás, Nahuel y Brian habían participado en su momento, con Bueno, 0,7. bien, bien. Mirá, la mía tiene 0,65. A lo mejor tiene 2 decimales y las otras tienen solo 1. Bueno, lo importante, chicos, más allá del valor, es que ustedes comprendan que hay elementos más electronegativos porque tienen mayor tendencia a captar electrones. Hay otra propiedad que se llama afinidad electrónica que está relacionada con la electronegatividad, ¿no? Porque cuando uno es afín a algo es porque ese algo le gusta, ya sea, no sé, un hobby o una persona. Entonces, acuérdense que la afinidad electrónica es querer electrones, ¿sí? Y por lo tanto es semejante a la electronegatividad. También puede ser que en algún material teórico encuentren el concepto de electropositividad, que sería exactamente lo contrario a la electronegatividad, ¿no? Obviamente. Bueno, acá fíjense en esta otra representación, cómo la tienen como en una pseudo tabla periódica así como tridimensional, y fíjense cómo los valores
están marcados como si fueran una escalera, ¿no? Como si fueran escalones. Fíjense que los valores más altos de electronegatividad están hacia la derecha y el extremo superior, ¿no? Y los más bajos están hacia la izquierda y en el extremo inferior. Bueno, antes les habíamos dicho tipos de enlaces entre átomos y entre moléculas. En la clase de hoy vamos a ver enlaces entre átomos, ¿sí? Los enlaces entre moléculas los vemos en la clase siguiente. Vamos entonces a ver que los enlaces entre átomos pueden ser iónicos, covalentes o metálicos. El enlace metálico lo vimos con mayor detenimiento en la unidad anterior, cuando vimos la teoría del mar de electrones y la teoría de bandas, que nos sirvió para poder explicar por qué algunos elementos son semiconductores, ¿no? Y que son los de interés para la informática. Bueno, vamos a ver el enlace iónico. El enlace iónico típico se da entre un metal y un no metal. Yo les pido que ustedes vayan mirando la tabla periódica, ¿no? Si yo les digo que se da entre un metal y un no metal, fíjense que esos elementos están bien opuestos en la tabla periódica. Los metales van a estar a la izquierda de la línea escalonada y los no metales a la derecha. Además, nosotros ya lo vimos, tienen una característica opuesta, ¿no? Los no metales tienen tendencia a ganar electrones. Ahora nosotros podemos decir que esa tendencia la tienen porque para completar su octeto necesitan ganar electrones. Y los metales tienen una característica contraria. Tienen pocos elementos en el último nivel y para llegar a su octeto tienen que perderlos. También podríamos hablar con mayor propiedad y decir que el enlace iónico se da entre un elemento muy electronegativo con gran afinidad electrónica, como son los no metales, y otro muy poco electronegativo y con baja afinidad electrónica, que son los metales. Entonces, podríamos decir que es una asociación perfecta, ¿no? Porque uno tiene que ganar y el otro tiene que perder. Sería perfecto. Lo que nunca debe pasar es que queden electrones dando vuelta en el espacio. Es decir, la cantidad de electrones perdida por el metal tiene que ser la misma que la cantidad de electrones ganada por el no metal. Hay distintas representaciones para este tipo de enlace y la más común, la que ustedes seguramente usaron en la escuela secundaria, es la representación de Lewis, ¿no? Entonces vamos a ver un ejemplo. Que los invito a que, mientras yo lo voy explicando, ustedes vayan mirando su tabla periódica. El litio, que es un elemento del grupo 1A, es el elemento 2, tiene solo 2 electrones, ¿sí? Y esos 2 electrones están tiene 3 electrones. 2 en el nivel 1 y 1 en el nivel 2. Yo me refería al de valencia, ¿no? O sea, tiene un electrón de valencia. ¿Y qué pasa cuando se interrelaciona con un átomo de flúor? Ustedes miran, el flúor es el elemento 9, acá están representados todos los electrones, pero ustedes lo que tienen que mirar son los electrones de valencia. O sea, el flúor, ustedes ahí tienen la distribución electrónica, tiene 9 electrones y en el último nivel, y acá quiero que presten atención, el último nivel no es este es el último subnivel. El último nivel es todo esto, ¿sí? No sé si llegan a ver el cursor.
pero el último nivel es todo esto. Con lo cual, mirando el último nivel, el litio tiene un electrón y el flúor tiene 7. ¿A qué elemento, a qué gas noble se tendría que parecer el litio para alcanzar estabilidad? A helio. Muy bien. ¿Qué cuántos tiene? 2. 2. O sea que, ¿qué le tiene que pasar al litio? Perder el electrón. Perder un electrón. ¿Y el flúor a qué gas noble se tiene que parecer? Al neón. Al neón, que tiene 8 en el último nivel. O sea que el flúor, que tiene 7, tiene que ganar 1. Como les digo, asociación perfecta. Uno tiene que perder 1 y el otro tiene que ganar 1. Se forma entonces una sustancia pura compuesta, porque está formada por 2 elementos distintos, que se llama fluoruro de litio. Y es un tipo de enlace iónico. Abajo hay otro ejemplo, el del sodio y el cloro. Fíjense que el sodio tiene un electrón en el último nivel y el cloro tiene 7 electrones en el último nivel. Es parecida el tipo de enlace al anterior, nada más que son elementos diferentes. Bueno, ¿qué va a pasarle al sodio? Va a perder un electrón, entonces se va a transformar en el ion sodio positivo, o si quieren en el catión sodio. ¿Con cuántas cargas positivas? Una. ¿Por qué? Porque perdió un electrón. Y el cloro, al ganar un electrón, fíjense, no sé si se llega a percibir en la pantalla, pero fíjense que el electrón que ganó el cloro está en rojo, porque esa fue la forma de representarlo en este gráfico, ¿no? Fíjense que tiene ahora 8 en el último nivel, ya no es más un átomo neutro, es un ion negativo, o sea, un anión, y como ganó un electrón, es el anión cloruro. Tengo un ion positivo y un ion negativo. Obviamente que las fuerzas electrostáticas de atracción entre iones de diferentes signos es muy, muy alta. Es un enlace muy fuerte. Tal es así que si yo quisiera separarlos, me sería muy difícil, muy, muy difícil. Vamos a ver después esto cómo se traduce en propiedades de estas sustancias iónicas. Acá lo que trata de representar esta imagen que vamos a ver es cómo están asociados esos conglomerados de iones. Pónganse un cartel enorme que en los enlaces iónicos no se forman moléculas. Si yo quisiera sacar la unidad mínima, tendría que ver un ion de cloro y uno de sodio, pero ustedes imagínense que esas cargas, no es que los iones al estar cargados van a traer iones de otro sentido, de otra carga, perdón, en todos sus sentidos en el espacio. Entonces yo no puedo hablar de moléculas acá. Lo que sí puedo decir de celdilla unidad, como para decir, bueno, si yo quiero independizarla, la quiero aislar, ¿qué tendría? Y un ion, un catión sodio y un anión cloruro. Eso es lo mínimo que tengo cuando tengo cloruro de sodio, pero es imposible separarlos. Miren esto, todos esos ion cloruro, ion sodio, que están juntos por unidades, se asocian formando este cristal que tiene una característica específica que tiene que ver con quiénes lo constituyen. Por esto que yo les decía antes, de según quiénes son los que se unen, van a tener una distancia, una longitud de enlace, una manera de asociarse en el espacio. Bueno, en el caso del cloruro de sodio, se asocian formando un cubo, ¿sí? Pero fíjense que yo no, si saco uno, inevitablemente salen los demás también. O si pongo uno, inevitablemente se rodea de los demás. Esto es lo que se llama
red iónica o cristal iónico, cuya unidad es la celdilla unidad, en este caso formada por un ion cloruro y por un ion sodio. Esto que yo les estoy diciendo, que la mínima unidad está formada por un sodio y un cloro, es lo que explica cuando ustedes ven la fórmula. Y eso se llama fórmula mínima. La mínima interrelación que existe entre esos átomos para formar cloruro de sodio. Siempre se escribe primero en un compuesto químico, en la fórmula de un compuesto químico, el elemento más electropositivo. Y se pone, si hubiera más de 2, en orden decreciente, ¿no? Primero el más electropositivo y después los más electronegativos. Estos son convenciones que se toman universalmente para que todo el mundo escriba bien, que todos escriban de la misma manera la fórmula de un compuesto químico, ¿sí? Eso, como el cristal iónico no forma moléculas, no puedo aislar la celdilla unidad, le decimos fórmula mínima. Vamos a ver cómo es el enlace covalente. El enlace covalente se va a dar entre dos elementos muy electronegativos. Y entonces uno dice, pero ¿cómo muy electronegativos? No estábamos diciendo que los muy electronegativos tenían alta afinidad electrónica, o sea que los dos querían electrones. ¿Y cómo hacen entonces si los dos quieren ganar electrones para juntarse y que ese enlace sea beneficioso para ambos? ¿Por qué se unen si los dos quieren ganar electrones? Bueno, porque se enlazan compartiendo electrones. En el caso anterior, iónico, uno gana, otro pierde. En el caso del enlace covalente, los dos ganan. Y piensen ustedes que para que los dos ganen y no pierdan electrones, igual así puedan enlazarse, lo que tiene que suceder es que los núcleos se acerquen lo suficiente como para que los electrones de valencia de uno giren también en los niveles energéticos del otro. Y entonces ya no son ni de uno ni de otro, sino que son de los dos, ¿sí? En el enlace covalente puede darse entre dos elementos químicos iguales o diferentes, y también entre más de dos elementos químicos, ¿sí? Y además la forma en que se enlacen también puede ser diferente. Pueden compartir un par de electrones, dos pares de electrones o tres pares de electrones. Recuerden que ese par compartido no es de uno ni de otro, sino es de los dos, ¿sí? Bueno, acá tienen ejemplos. Miren, volvió a aparecer el cloruro de hidrógeno, ese que vimos en el gráfico anterior. Vemos cómo el hidrógeno tiene un único electrón, el cloro tiene 7, el hidrógeno no lo quiere perder, al contrario, quiere ganarlo, y el cloro tiene que ganar 1. Entonces, ¿qué sucede? Se acercan los núcleos de manera tal que esos electrones que tienen desapareados se apareen, pero con la unión de los dos núcleos. Y entonces, fíjense acá, se trata de representar, esto se llama, es la fórmula de Lewis. Fíjense acá cómo están compartidos los electrones. Uno era del cloro, el otro era del hidrógeno. Y es como se comparte un par, decimos que es el enlace covalente simple. Vamos a ver otros ejemplos de enlaces covalentes simples. Por ejemplo, la sustancia pura hidrógeno está formada solo por átomos de hidrógeno, obviamente. Entonces, volvemos. Si el hidrógeno tiene un electrón en su último nivel y necesita ganar 1, asociándose con otro hidrógeno que le pase exactamente lo mismo, tendrán un par compartido, ¿sí? Es decir, esos electrones ahora no son ni de uno ni de otro núcleo, sino que son de los dos. Vamos a ver el cloro, que ya vimos que tenía 7. Bueno,
El cloro de la izquierda tiene que ganar 1, el cloro de la derecha tiene que ganar 1, ninguno puede perder. Se acercan los núcleos y comparten ese último electrón, único electrón desapareado, y ahora el par es de los dos. Vimos al flúor también hoy, más temprano. Bueno, el flúor, ¿cuántos electrones tiene? 7. Le pasa lo mismo que al cloro, por eso son del mismo grupo de la tabla periódica, del 7A. Acuérdense que el número de grupo, en los grupos A, estaba relacionado con la cantidad de electrones del último nivel. ¿Ven cómo vamos enlazando todo lo que venimos viendo? ¿Sí? En el caso del flúor, entonces tiene un electrón que está desapareado, los dos núcleos, ¿no? Y entonces lo que van a hacer es van a compartir ese electrón desapareado se va a transformar en un par electrónico compartido, que no es ni de uno ni de otro, sino de los dos. Fíjense que acá, esto yo les dije que llamaba la fórmula de Lewis, que es, bueno, como todas estas de acá, que es dibujar el símbolo del elemento rodeado por los electrones de valencia, siempre como estarían en la distribución electrónica, apareados o desapareados, ¿no? Y lo que tienen acá a la derecha, que fíjense que es lo mismo, pero en lugar de poner el par compartido, lo que hacen es poner un guión. No hace falta dibujar estos electrones de alrededor. Se ponen los dos símbolos y el guión. ¿Qué significa el guión? Indica un par compartido. Quiere decir que de ahora en más, cada vez que vean una fórmula química donde hay un guión que une dos átomos, eso quiere decir que comparten un par electrónico. Si hay dos guiones juntos, uno arriba del otro, ahora vamos a ver ejemplos, quiere decir que comparten dos pares de electrones. Y si hay tres guiones, uno encima del otro, quiere decir que comparten tres pares de electrones, ¿sí? Bueno, vamos a ver el caso del dióxido de carbono, una sustancia que ustedes ven en los libros, el dibujito de la fórmula, lo ven desde primaria, ¿no? Cuando les dibujaban la atmósfera y les ponían dióxido de carbono, oxígeno. Fíjense qué pasa con estos elementos químicos. Yo tengo al oxígeno, que tiene 6 electrones en el último nivel, al carbono, que tiene 4, y entonces digo, bueno, el oxígeno tiene que ganar 2, el carbono tiene que ganar 4, ninguno puede perder nada, y en la fórmula del dióxido de carbono solo hay carbono e hidrógeno, y oxígeno, perdón. Entonces, fíjense cómo se resuelve este enlace, ¿no? El átomo de carbono central, que es el que tiene que ganar más electrones, comparte 2 con el oxígeno de la izquierda, por lo tanto, acuérdense que cada guión son 2 electrones. Si yo cuento alrededor del oxígeno, digo 2, 4, 6, 8. ¿Qué pasa? Todavía al carbono le faltan ganar, porque tiene 4 y tiene que llegar a 8. Acá ganó 2 nada más. En cada enlace ganó 1. Se relaciona con otro oxígeno, con lo que pasa exactamente lo mismo. Entonces, alrededor del carbono, yo cuento 2 enlaces dobles. Cada enlace doble implica... cada enlace doble implica 4 electrones, porque cada guión implica 2, por lo tanto alrededor del carbono hay 8 y alrededor de cada oxígeno hay 8 también. Ambos completan su octeto, son mucho más estables, enlazados que aislados. Y ustedes dirán, pero ¿y cómo se dieron cuenta de esto? Porque, ¿cómo veo yo que pasa esto? Ustedes recuerden siempre que la teoría y los modelos
aparecen después tratando de explicar un fenómeno. Entonces, la sustancia está en la naturaleza o se obtuvo en el laboratorio. También puede ser porque hay muchas sustancias que se obtienen artificialmente, pero en el caso del dióxido de carbono está en la naturaleza. ¿Hubo algún estudio, algún experimento que permitió establecer, que tienen que ver con lo que es el análisis cuantitativo de sustancias? ¿Qué sustancias lo constituyen? Entonces, el primer análisis es saber, esta sustancia que tengo acá, ¿por qué está formada? Bueno, está formada por oxígeno y por carbono. El análisis cuantitativo también puede dar cuenta de qué proporción hay de uno y de otro. Quiere decir que en esta sustancia no solamente hay de oxígeno y carbono, sino que la cantidad de oxígeno es el doble de la de carbono. Y después entonces viene la explicación de cómo están enlazados los átomos. Recuerden que no es que los átomos siguen la teoría, sino que la teoría explica el fenómeno. Esto es fundamental que lo entiendan, ¿sí? Todas las fórmulas químicas que nosotros conocemos derivan de una sustancia que se está estudiando, se le hace primero un análisis cual y cuantitativo y se puede establecer qué elementos químicos la conforman y cómo están, en qué relación están esos elementos químicos. Después viene la explicación de cómo están enlazados esos átomos, ¿sí? Cómo estarían enlazados que puedan explicar esa cantidad y esa proporción. Abajo tienen un ejemplo típico del enlace covalente triple, y es en la sustancia pura nitrógeno. ¿Por qué digo que es una sustancia pura simple? Porque se unen átomos de la misma especie, ¿sí? Son dos átomos de nitrógeno. Si ustedes miran su tabla periódica, el nitrógeno tiene 5 electrones, en el último nivel, por lo tanto tiene que ganar 3, y si en la sustancia nitrógeno solo hay nitrógeno, esa ganancia de electrones tiene que ser a partir de otro átomo de nitrógeno, pero ese otro átomo también quiere ganar 3. Así que la única posibilidad de que se asocien es compartiendo electrones. Fíjense cómo esos dos núcleos de nitrógeno se acercan lo suficiente como para que los electrones que estaban desapareados se apareen a expensas del otro núcleo. Y ahí están los 3 pares electrónicos compartidos. Es lo máximo que se puede compartir. Bueno, y ahí tienen otro ejemplo de otra sustancia química, ¿sí? Que es el etino. Es una sustancia orgánica formada por 2 carbonos y que se unen entre sí compartiendo 3 pares electrónicos, y el otro par lo comparten cada uno de esos carbonos con un hidrógeno. Bueno, ahí tienen algunas explicaciones de otros compuestos químicos, cómo se forman iones y cómo a partir de esos iones se forman sustancias más compuestas. Acá fíjense que tenemos sustancias que comparten distintos tipos de enlaces, ¿no? La explicación de la sustancia del enlace covalente, hay un, no sé si, perdone, que voy a pasar una diapositiva. Quería ver, no está, bueno, haceme acordar, Gastón, que explique lo que es el enlace covalente coordinado en la clase próxima. Haceme acordar, bueno, por favor, porque está ahí, pero no está bien visible como para que los chicos lo entiendan. En el módulo estaba bien, pero haceme acordar que lo tome para el comienzo de la próxima clase. Bueno, lo que sí vamos a empezar a explicar ahora, y después vamos a continuar también en la clase próxima, porque es el corazón de la clase próxima, va por ahí también, es el tema de la polaridad.
ustedes lo que tienen que pensar es que vamos a hablar de polaridad de enlace y polaridad intramolécula. Y vamos a hablar de que hacia el interior de una molécula, si yo tengo elementos distintos, las electronegatividades son distintas y por lo tanto el elemento más electronegativo va a tener una mayor tendencia a quedarse con esos electrones. Estamos en un enlace covalente. Los dos van a ganar electrones. Los dos quieren ganar electrones, ¿sí? Porque tienen una gran afinidad electrónica. Pero si son distintas, si son distintos esos elementos químicos, uno va a ser más electronegativo que otro. Y que sea más electronegativo que otro implica que va a tener una tendencia a quedarse más tiempo con esos electrones. ¿Es un enlace iónico? No. No hay carga eléctrica. En el enlace iónico teníamos el catión y el anión, cada uno con su carga eléctrica. Acá no tenemos iones, pero sí tenemos diferencia de electronegatividades. Entonces, el elemento más electronegativo se carga con una cierta densidad de carga negativa, porque es más electronegativo. Entonces, en detrimento de eso, el otro que está unido a él, como el más electronegativo se queda más tiempo con ese par compartido, el otro queda como medio desguarnecido por momentos y entonces tiene como una cierta densidad de carga positiva. Insisto, no hay iones, hay densidades de carga diferentes debido a la electronegatividad diferente de los átomos que se unen. Vamos a ver un ejemplo. Si yo tengo al que vimos antes, ¿no? Al cloruro de hidrógeno, ¿no? Son átomos distintos. Los invita a que se fijen la electronegatividad en sus tablas periódicas. ¿Cuál es más electronegativo? ¿Encontraron la electronegatividad? Es importante que encuentren la electronegatividad. Acá Tomás comenta, ahí te digo, el cloro 3,16. Bien, muy bien. ¿Y el hidrógeno? 2,2. Perfecto. Yo, chicos, necesito que por favor ubiquen la electronegatividad en sus tablas periódicas y que vengan a todas las clases con la tabla periódica, no primero, y que identifiquen en dónde está. Bien, el cloro es más electronegativo, ¿sí? que el hidrógeno. Por lo tanto, es como que quiere a los electrones con más fuerza, ¿no? Y los tironea con más fuerza. Entonces, no se producen iones, porque estos son no metales, ambos, pero sí como una cierta densidad de carga negativa sobre el cloro en detrimento del hidrógeno, que tendría una cierta densidad de carga positiva. Insisto con esto, no son iones, pero sí hay un desbalance en la carga debido a la diferencia de electronegatividad. Cuando yo miro al elemento, al compuesto cloruro de hidrógeno, lo que digo es que hay que el enlace entre el cloruro de hidrógeno es polar, porque hay diferencia de electronegatividad. Ahora, ¿qué pasa si yo miro al hidrógeno cuando está en la sustancia química hidrógeno, ¿no? La sustancia pura hidrógeno? Los dos átomos que se unen son iguales, por lo tanto las electronegatividades son iguales. El hidrógeno de la izquierda tiene 2,16 o 2,15, el hidrógeno de la derecha igual. Por lo tanto, los dos quieren a los electrones de la misma manera, no hay un tironeo diferencial. Entonces, no hay este desbalance de densidad de cargas, por lo tanto, las moléculas, el enlace es
no polar. Entonces tenemos enlaces polares cuando los átomos que se unen son distintos y por lo tanto hay diferencia de electronegatividad. Y tenemos enlaces no polares cuando los átomos que se unen en estos enlaces covalentes son iguales y por lo tanto no hay diferencia de electronegatividad. Esto es muy importante que lo entiendan porque va a redundar en el tema que vamos a ver la clase que viene, que es las relaciones entre moléculas. Bueno, entonces acá ustedes van a ver un esquemita, ven esa letra griega delta minúscula que está acá, eso indica la densidad de carga, es un símbolo que se utiliza para densidad de carga. Entonces miren, en este grafiquito tratamos de representar la diferencia de electronegatividad. Entonces tenemos un ejemplo de enlace covalente apolar o no polar. Este ejemplo ven que no hay ninguna carga resultante en ningún lado. ¿Por qué? Porque se unen átomos iguales, por lo tanto no hay diferencia de electronegatividad. En el medio tenemos el enlace covalente polar. Cuando leo la palabra polar, ya sé que tengo una densidad de carga, y entonces van a ver un átomo X que tiene una densidad de carga negativa, eso quiere decir que es el más electronegativo, es el que tiene a los electrones mayor cantidad de tiempo atraídos hacia su núcleo, y otro átomo que tiene una densidad de carga positiva, porque cuando el otro tiene a los electrones, él se queda como desguarnecido de electrones. Y en el extremo de este continuum tendríamos el enlace iónico, donde no hablamos de densidad de carga, sino de carga neta, ¿no? Carga neta negativa, carga neta positiva. Son dos iones, un ion negativo, un ion positivo, que se atraen con fuerzas electrostáticas muy, muy intensas. Bueno, el enlace metálico, pusimos esta diapositiva para traerlo de nuevo a la mesa, pero ustedes ya lo vimos con detalle en la unidad anterior. Bueno, y por hoy daríamos finalizada la clase. La clase próxima vamos a estudiar los enlaces entre moléculas. Vamos a ir a trabajar seguramente con Avogadro, o sea, el cachito que no trabajamos hoy lo vamos a usar de más en la clase próxima. Les sugerimos que por favor no falten, porque empieza a trabajarse, nos vamos acercando cada vez más al campo de estudio de la química y a las interrelaciones, ¿no? A comprender las interrelaciones. A ustedes los que les tiene que quedar, digamos, como corolario importante para poder enfocarnos en la clase próxima, es el tema de que las propiedades que uno conoce de las sustancias tienen que ver con cómo están constituidas internamente. Y les vamos a pedir que descarguen este software, Avogadro, ¿sí? Que lo descarguen. No está en versión todavía para celulares, así que tiene que ser en una compu. Nosotros les pedíamos que les pedimos que lo descarguen y les vamos a mandar algunos tutoriales. En realidad es muy intuitivo,
pero para que ustedes comprendan esa intuición que los lleva de un lado a otro, qué significa, ¿no? O sea, no es un jueguito de computadora, entonces hay conceptos de la química que ustedes tienen que entender de eso que están interactuando con el software. Así que les pedimos que lo descarguen. Yo entre hoy y mañana les voy a mandar una serie de tutoriales y de así cositas que ayudan a interactuar con él, y seguramente vamos a agregar algunas actividades de interacción con este software, así que les pedimos por favor que lo descarguen y lo tengan a mano, porque les vamos a pedir que hagan actividades con esto. Así que ya me lo voy adelantando, así ya van procurando descargarlos o ver cómo se van a hacer de una compu para que en algún momento puedan hacer las actividades. Es muy sencillo de utilizar, así que no van a tener ningún problema. No sé si tienen alguna pregunta, alguna inquietud vinculado con lo que vimos hoy o con los temas que nos tienen en danza, léase trabajo colaborativo o actividad 1. ¿No hay dudas entonces? No, de mi parte no. Bueno, perfecto. Igual nosotros, como les decimos, siempre explicamos el mismo módulo que ustedes tienen. En el módulo hay más ejemplos, hay paradas para que vean videitos y todo eso. La idea justamente, a veces nos conviene adelantar el tema y otras veces nos conviene que ustedes, como en este caso, nosotros el martes pasado no tuvimos clase porque queríamos que ustedes destinaran el tiempo al trabajo colaborativo. Por eso este tema ustedes ya lo tendrían que haber tenido leído. También ahora vamos como atrás, ¿no? O sea, ustedes leen primero y nosotros explicamos después. Hasta ahora veníamos anticipando la lectura. Pero la clase que viene también ya tienen la unidad, que yo se la subí el fin de semana, así que para el martes ustedes ya la pueden tener perfectamente leída. Yo lo único que quiero recomendarles es que por favor traten de seguir la materia con que sean muy sistemáticos, porque si no se van acumulando tareas y se van acumulando cosas, y entonces se hace muy difícil seguirlo, porque obviamente como en cualquier materia, los temas se van complejizando. No es que empezamos difícil y terminamos fácil, sino que empezamos fácil y vamos complejizando de a poco, ¿no? Estoy diciéndoles cómo se hace el agua tibia, ya lo sé, pero a veces siento la necesidad de explicar que el agua tibia se hace mezclando agua caliente con agua fría. Bien, si no hay dudas, nos seguimos viendo en los documentos y nos encontramos el martes próximo. Les remarco esto de descargarse este software. Así van a estar familiarizados con el software cuando tengan que hacer las actividades. ¿Sí? Bueno, un gusto verlos. Cuídense mucho, chicos, por favor, que el virus le está pegando mucho y a los jóvenes. Así que les pedimos por favor que se cuiden, porque cada uno y cada una es muy valioso y valiosa. Así que nos estamos viendo. Besito para todos. Hasta el martes. Cuídense mucho. Gracias, Hasta luego. profe.